al doctor Víctor Alfonso de los Reyes, de Comedem, que nos platicará acerca del impacto de la tecnología aplicada al control del dolor. Por favor, un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien ahí más o menos para moderar el volumen? Ok, perfecto. Gracias por la presentación. Mi nombre es Víctor de los Reyes. Yo soy algólogo intervencionista. Empiezo primero por aclarar qué es esto de la algología, ya que ni los mismos médicos a veces en el ramo saben qué es un algólogo. Un algólogo es un subespecialista que se dedica al tratamiento del dolor por medidas físicas, farmacológicas o, como les voy a hablar ahora, intervencionismo, que es como cirugía de mínima invasión. Este tema se me hizo importante y relevante, el uso de radiofrecuencia y dispositivos implantables para dolor crónico, porque mucha gente no tiene acceso a esta información. Entonces, gracias a este tipo de congresos es como es posible que, por ejemplo, tengamos algún paciente, algún familiar, que no todo es cirugía abierta, que hay opciones, no todo es tomar, como le dicen, chochitos, sino la tecnología aplicada en salud actualmente tiene mucho rigor y mucho rigor científico aparte, y hay metaanálisis, hay estudios, ensayos controlados, aleatorizados, que le dan un buen impacto y soporte a esto. Entonces, un algólogo es el que se dedica especialmente al dolor. Hacemos otro curso de intervencionismo que es para técnicas de mínima invasión. Actualmente trabajo en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Yo soy formado en el INCAN, Instituto Nacional de Cancerología, y es un honor para mí estar acá, ahora representando a Comedem, que es una empresa que nos dedicamos, entre muchas marcas, al control del dolor. Y nada más. El tema del día de hoy es radiofrecuencia y dispositivos implantables en modelos de dolor crónico. Es decir, que lo vamos a ver en varios contextos. La plática obviamente sin ningún conflicto de interés. Y el primer slide casi resume toda la plática. En un mundo actual tecnócrata, capitalista como tal, obviamente la tecnología nos va superando, ¿no? Nos va superando, pero en demasía. Vemos, por ejemplo, arriba y a la izquierda, un equipo de radiofrecuencia, que es el que le vengo a hablar. Muchos conocen el equipo de radiofrecuencia en belleza, que es como como una sonda que también emite un cierto ultrasonido que sirve para el dolor, para envejecimiento, rejuvenecimiento, etcétera, tratamientos faciales. Este tipo de radiofrecuencia es diferente porque tiene un equipo generador de, bueno, hay varias variables que ahorita vamos a ver, amperaje, voltaje y demás, y al final tiene una sonda, que ahorita voy a ser más específico con esto, que al nervio periférico lo neuromodulamos, entonces con ese podemos manejar el dolor a nivel de un nervio, una articulación, etcétera. Este equipo se llama generador de radiofrecuencia enfriada. Ahorita vamos a ver las bondades de este equipo y evolucionó a lo que es este sistema. Sistema CULIF es lo mismo, que ya viene integrada a la consola que antes venía separada. Para el 2021 ya contamos con este equipo. Otros son los dispositivos implantables, por ejemplo este, que es una bomba que se coloca, es una bomba implantable que se coloca en la parte anterior del abdomen, el cual tiene un centro que se recarga el medicamento. Entonces esta tripita que vemos acá va hacia la columna directamente. Ahorita estoy siendo muy general y ahorita voy a hablar de cada cosa en particular. Para pacientes con cáncer, con dolores crónicos muy refractarios, el medicamento solito, por medio de telemetría, se va pasando el medicamento a la infusión que queramos y la concentración. Otro tipo de dispositivos que implantamos son estos que son neuroestimuladores para dolor neuropático central, periférico, secuelas por EBC, para personas con incontinencia urinaria, pero el contexto de dolor es inmenso. El mundo, secciones medulares, hemos tenido pacientes a los cuales se les implanta este neuroestimulador y empiezan de tener parálisis de sección T12 a gatear y con rehabilitación poco a poco caminar, vida sexual más plena, mejora en esfínteres. Entonces todo eso es muy importante. Y muchas veces la gente, cuando tiene un padecimiento de estos, un familiar, dice pues no hay solución, no, está muy complicado. Bueno, afortunadamente, digo, no es la panacea, pero es una de las múltiples opciones y son procedimientos mínimamente invasivos, ambulatorios y con riesgos muy nulos, ¿no? Para empezar, ¿qué es el dolor? ¿Qué es lo más importante para mí? Que en este contexto,
el dolor, según la IASP, que es la asociación que nos rige a nosotros en dolor, dice que es una experiencia sensorial. Aquí estamos viendo la parte sensitiva, la parte emocional, cómo el dolor repercute con nosotros, un estado de estrés, un estado de depresión, de ansiedad, obviamente nos da un círculo que no cierra de dolor. Es una experiencia que es desagradable y se asocia o es similar al daño que lo potencia. Es decir, si nos cortamos, todo se relaciona, ¿no? El daño del tejido va a ser similar a la percepción que vamos a tener nosotros y después la experiencia de que nos llevamos de ese dolor. Entonces, la definición, aunque se parece ser muy rebuscada, es muy, muy sencilla y es la que más se acepta a nivel mundial en la literatura, y con esta nos regimos de qué es el dolor: una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada al daño. También quiero hacer énfasis que el 2021, este año, la IASP, que es esta asociación americana, cada año dice un tópico selecto de cuál es el interés de las pláticas a nivel internacional en dolor. En este caso es de lumbalgia, que la literatura dice que hasta el 85% de todos alguna vez en nuestra vida hemos tenido lumbalgia, ¿no? Ya sea postural, porque dormimos mal, mala técnica en el gimnasio, dolor de discos en los jóvenes, cambios degenerativos en los adultos, etc., etc. Definir rápidamente qué es un dolor agudo y crónico antes de entrar de lleno a lo que son los dispositivos implantables y el alcance que tenemos. El dolor agudo ya sabemos que es un dolor reciente. El dolor agudo siempre es un signo de alarma. Es como cuando estamos acostados y nos levanta el dolor, o de repente sabemos que hay algo mal. Es positivo el dolor agudo porque es como la imagen típica que hemos visto todos, donde está una persona tocando el fuego y saca la mano. Entonces, ese dolor agudo es una alarma. ¿Qué pasa con una persona diabética? Que también los neuroestimuladores sirven para esto. La neuropatía por diabetes es una neuropatía de fibras pequeñas. Por eso es que el malestar en las palmas, en los pies, y la persona puede estar con un zapato en la piedra y ni cuenta se da. Ahí ya no es ya como están dañadas las fibras, el dolor agudo ya no es un síntoma de alarma, sino está propiciando un daño crónico, ¿no? Y por su parte, el dolor crónico, según la literatura, es el que persiste por más de 3 meses en algunos contextos, o 6 meses. Y ya no es bueno, pues un dolor crónico ya no es, bueno, no es que el dolor agudo lo sea, sino que es un signo de alarma, y el dolor crónico ya es una enfermedad como tal. En el cerebro se crea una conexión internerviosa en todo el proceso de nocicepción que se llama neuroplasticidad. Es decir, el cerebro ya está acostumbrado a tener dolor. Es como cuando la gente llega al consultorio, es que yo vivo con dolor, me la paso con dolor. Entonces, romper esa neuroplasticidad o esa plasticidad neuronal estará de nosotros, ¿no? Que la hacemos con medicamentos neuromoduladores o con este tipo de técnicas que a continuación les voy a mostrar. Entonces, quedó claro el dolor agudo, el dolor crónico, ¿no? Agudo es un signo de alarma, crónico ya es una enfermedad como tal y asociada a plasticidad neuronal. El dolor neuropático, que es de mucho alcance con las técnicas que les voy a mostrar el día de hoy por su parte, es todo aquel dolor asociado a daño en el sistema nervioso central o periférico. Llámese de cualquier manera, ¿no? Quirúrgico, por algún evento, un accidente, una enfermedad vascular cerebral, etcétera, etcétera. Y como les comentaba, cada año hay un tópico. En el 2014 fue el año del dolor neuropático y evidencian el pie diabético, ¿no? Por ejemplo, que es muy, muy prevalente. Entonces, para todo esto siempre hay opciones. También tratamos dolor oncológico, eso es muy importante, y también hay tecnología asociada para este tipo de padecimientos que a veces son refractarios. No necesariamente son cuidados paliativos, pero sí son técnicas que se evalúan en el antiguamente llamado escalera analgésica. Ahora se llama elevador porque desde la etapa 1 te puedes ir hasta el 4 directamente, ¿no? Que es de lo que vengo a hablar, la tecnología aplicada en salud y sobre todo en dolor. ¿Con qué objetivo existe esto que les menciono? Analgesia, obviamente. Son las 5 A's que llama esta asociación que es de cáncer, la NCCN. Volver al paciente a su actividad diaria, evitar efectos adversos o limitarlos, ya que nada es inocuo per se. Adicción a medicamentos, ya que a veces el paciente toma y gasta en estudios de utilidad o de utilitarismo, o en estudios de efectividad, costo-efectividad,
vemos a veces que el paciente gasta más en parches de buprenorfina, medicamentos que son caros, en vez de someterse a un procedimiento de los cuales le vengo a hablar. Y sobre todo es a veces porque el médico no se expresa bien, no hay un buen feedback en comunicación y pues no alcanzamos a explicarnos de la mejor manera. Entonces es importante saber qué es lo que intentamos nosotros. Repito, analgesia, volver a la actividad física, evitar efectos adversos de los medicamentos, la adicción o el mal uso de estos medicamentos, quitar ese estigma de los opioides como la morfina, buprenorfina, que te vuelven adicto y todo eso, esos paradigmas o dogmas, ¿no?, que ya uno se cree de por sí. Ahora con el advenimiento, digo, yo he escrito de cannabinoides para el Senado, para la aprobación y todo este tema que hubo de cannabinoides, y pues toda esta cannabinofobia también que quitarlo poco a poco, ¿no?, y ver el uso y el alcance que tenemos. Y básicamente es este slide. El dolor, pues ya sabemos que tiene una etiología diversa, entiéndase por esto un origen diverso. El dolor es multifactorial, no solo un médico alivia todo. Siempre he dicho que todo en equipo es mejor, necesitamos del traumatólogo, del neurocirujano, nosotros como algólogos, el oncólogo, rehabilitación, psicología. Es un ataque multidisciplinario por el origen diverso. Hemos escuchado hablar de las personas con fibromialgia, ¿no?, que según nadie las entiende, o si ya no tengo ningún diagnóstico, fibromialgia, no, o sea, todo tiene un origen, que no es el tema de hoy, pero quería tocarlo. Los tratamientos todos van enfocados, como lo comenté al principio, desde el primer escalón con medicamentos de primera línea, medicamentos adyuvantes, medicamentos medianamente potentes, muy potentes, y al final el intervencionismo. Pero como ya les comenté, ahora está lo que es en boga, no la escalera propiamente dicha, sino el ascensor del paso 1, te puedes ir al 4 inmediatamente, o sea, no hay que esperarse, ya que como les dije, el dolor crónico, que ya es una enfermedad, y la plasticidad que se genera, es ya muy difícil de corregir. Por sí mismo, el manejo intervencionista del dolor o la algología intervencionista, que es a lo que yo me dedico, es la rama de la medicina que se encarga del diagnóstico, del tratamiento, del diagnóstico y del tratamiento de enfermedades que cursan con dolor de diverso origen por medio de técnicas o inyecciones de mínima invasión para posteriormente tratarlas. Es decir, es todo aquel procedimiento que se realiza con fines diagnósticos, pronósticos, para después hacer algo terapéutico. ¿Qué vemos aquí, por ejemplo? En esta imagen vemos un hombro y una infiltración guiada por ecografía para llegar al tendón del músculo supraespinoso, ¿no? En las tendinopatías, cuando el arco de movimiento es bajo. Esto lo vemos, por ejemplo, que es la inhibición del plexo celíaco. Esta fue diseñada en el Instituto de Cancerología, donde yo me formé, por tomografía, donde vemos cómo la aguja por medio del disco, esto es posterior, sería la espalda, el paciente estaría boca abajo, y con una aguja entramos al plexo celíaco, que aquí lo vemos ya bañado en un corte sagital, y esto sirve para, por ejemplo, denervar toda la cavidad abdominal superior, cáncer principalmente de páncreas, de estómago, tercio inferior del esófago, estructuras que están inervadas en la parte abdominal superior, y esto se llama cadena simpática. Entonces, con este tipo de técnicas, que a lo mejor la gente desconoce, bueno, la importancia de esto es con saber que existen y saber que podemos ayudar a alguien con este tipo de técnicas. Acá, por ejemplo, vemos, ¿quién no conoce? Y esta foto es muy típica, una persona que trae dolor facial por las ramas del trigémino, pero siempre caen con el dentista y vean todas las cirugías ahí que tiene de extracción dentales y así. Y pues no hacer por un diagnóstico no oportuno o por no apoyarse con otras áreas de la medicina, pues el paciente sigue sacándose dientes y ya conmigo llegan chimuelitos, ¿no? Y el origen era una neuralgia del trigémino, que se corrige con una aguja, la cual ahorita voy a explicar el mecanismo de lesión, por el foramen oval a la base del cráneo y quemar ese nervio, ¿no?, el ganglio de Gasser, conocido. Este es un panorama muy grosso modo de que las técnicas pueden ser guiadas con ultrasonido, con tomografía o por fluoroscopía, recordando que todo esto es de mínima invasión, ambulatorio y con muy poco
o limitando mucho el daño que haría una cirugía abierta. Por ejemplo, estas cirugías que son descompresión posterior de la fosa posterior, pues son técnicas de neurocirugía que son muy resolutivas o te afectan de más, ¿no? Porque la fosa posterior es una situación muy, bueno, es una zona del cráneo pues muy compleja en cierto punto y muy altamente complicable. Y nosotros todo lo hacemos por parabucal y llegar a la base del cráneo. Como les comentaba, el alcance que tenemos con esto es que podemos empezar desde una inhibición. La palabra en el inglés es block y siempre lo vamos a ver block, bloqueo de tal. No, la palabra correcta es inhibición. Lo hacemos con fines diagnósticos, como ya les comenté. Imaginemos el contexto del trigémino. Metemos la cánula y metemos lidocaína y esteroide y ya se durmió por un periodo de tiempo finito. Si es positivo el bloqueo, ahora me voy a algo ya terapéutico, ¿no? Pudiendo inyectar fenol o en el mejor de los casos el uso de radiofrecuencia, que es de lo que vengo a hablar. Pero primero quería poner el contexto para ver a qué nos podemos enfrentar y no nada más llegar meramente con lo que es lo tecnológico, ¿no? Sino nada más dar una entrada a lo que viene. Es así pues que el equipo de radiofrecuencia es está compuesto por un equipo generador de radiofrecuencia que es una corriente eléctrica que la conduce en Hertz y podemos nosotros modular el voltaje, la corriente para al final estas puntas que están en rojo están en una columna. Este es algo imaginario, ¿no? Y vemos cómo es como siempre lo explico que es como de los soldadores, cómo queman. No es quemar el nervio, es modularlo. Por eso es que modulamos el voltaje, ver si es un nervio motor. Hacemos pruebas para ver si es un nervio sensitivo o mixto. Y con base a eso ofrecerle al paciente el cuidado del dolor. Por ejemplo, en trigémino es un nervio sensitivo, es un nervio motor, o sea, es un nervio mixto. Entonces lo neuromodulamos, no lo quemamos como tal. En el caso de un dolor de rodillas, por ejemplo, metemos las cánulas, ahorita lo voy a explicar, pero ahí es con un fin meramente de ablación del nervio, no es neuromodular, es como escindirlo por este tipo de técnicas. Entonces vemos, es un equipo generador de radiofrecuencia, los procedimientos los hacemos en una sala de fluoroscopía, vemos que está el arco en C, que es el que nos emite los rayos X, paciente boca abajo en este caso porque vamos a abordar una columna vía posterior, y aquí las cánulas para un dolor malamente o coloquialmente llamado facetario, ¿no? Que es ya degenerativo, la típica persona arriba de 60 años con dolor de espalda baja, que se le hereda a las pompis, no como ciática, pero se localiza ahí, es un dolor sacroiliar, facetario. Entonces, si denervamos estos ramos que son sensitivos, o sea, son nervios que nada más sirven para doler, no tienen otra función, hay que quemarlos, ¿no? Y con eso dejas de estar tomando tantas pastillas, todos los efectos adversos y de lo que hablé anteriormente. Es un poco cansado hablar con esta cosa. ¿Qué componentes tiene este generador de radiofrecuencia? Repito, el generador, con sus varios modalidades que podemos variarle, perdón, la redundancia, que es la temperatura, el tiempo, el ancho de banda, la frecuencia, y no es variable, es constante. Y tenemos varias modalidades. Pulsada, que es para cuando el nervio es motor, es lo que genera este cable que se viene, se conecta a la sonda, que está ya en el objetivo del paciente, y emite una temperatura. En los medios pulsados, en nervios motores, esta es pulsada, ¿no? Para no quemar el nervio como tal y dejar parálisis al paciente. Si el nervio es sensitivo, como el que les comenté de la columna, ahí sí se crea una esfera de calor que sí quema el nervio como tal. Entonces, por eso es que se hacen pruebas para ver si es un nervio mixto, motor en el que estamos, y con base a las pruebas, ofertar al paciente lo que más le convenga con base a su padecimiento. Entonces, es el generador, el cable conductor, la cánula, que es la que hace contacto con el nervio específicamente, que lo guiamos con ultrasonido o fluoroscopía o con tomografía, y también tenemos lo que hemos visto siempre en quirófano, lo que es la tierra, ¿no? Este sistema para hacer que se cierre el circuito. Y pues aquí vemos la cánula insertada en la espalda del paciente, generando lo que es ya la radiofrecuencia. Este es un ejemplo también grosso modo. Aquí vemos ya más grande la imagen de un dolor facetario, ¿no?
Es típico de personas arriba de 40, 50 años, entre más viejos somos, más nos encogemos, el disco se deshidrata, por lo cual este espacio donde se junta la vértebra de arriba con la de abajo, tiene un nervio. Si, como el disco se achaparra, ¿qué es lo típico? Que el paciente le duela al hacerse hacia atrás, porque estamos estresando toda esta articulación. Entonces es tan sencillo como meter cánulas y quemarlas, ¿no? ¿Cómo está aquí gráficamente la aguja en el sitio del nervio, ¿no? Para quemarla y hacer una ablación o denervación para este tipo de dolores que, como les comenté, la lumbalgia al 100% de la gente le dan todo en su vida, aunque siempre se autolimita, pero los casos crónicos hay que tratarlos y para todo hay opción. Sobre todo la columna ofrece una amplia gama de áreas de oportunidad para mitigar el dolor. A lo que me comentaba con esto de que cómo es que funciona esta tecnología, esta es la punta de la aguja anterior que está emitiendo el calor. La esfera ahí se ve enormísima, ¿no? Pero ahí sí, depende de la temperatura, 60 grados, 70, 80, 90, es como abre. La anatomía a veces, sobre todo en cáncer, no es como la del 80-90% de la gente, sino son estructuras o hay malformaciones o hay alteraciones en el organismo que no podemos ser tan precisos con la aguja porque no se ve el nervio. Ves tú un rastro pues en una silueta de un hueso, en un ultrasonido, se puede observar mejor, pero al no ser tan exactas, con esto le damos precisión porque a mayor temperatura, por ejemplo, el halo o el área de la lesión es mucho mayor. Hay otras variables que afectan esta lesión, como lo es el grosor de la aguja. Hay calibres chicos, medianos, gruesos, depende de dónde vamos a intervenir. Si le ponemos un fluido, un líquido, si ahí está muy vascularizada la superficie. Entonces, todos estos factores hacen que nosotros tengamos una lesión pequeña. Por ejemplo, en la base de cráneo ocupamos algo muy sencillo, algo a temperaturas bajas, pulsada, para no lesionar tanto en la base de cráneo. Y, por ejemplo, en espalda sí podemos usar halos más grandes, ¿no? Para quemar más, darle más espacio a quemar todos los pequeños nerviecitos que son invisibles a veces. ¿Y qué cambios genera esto? La radiofrecuencia continua, que es de la que hablaba, que es la que sí quema, la que sí puede escindir el dolor inmediatamente. Vemos un tejido nervioso normal y cómo hace una degeneración que se llama degeneración waleriana, en el cual hay como las proteínas se coagulan y vemos ya el cambio ístico de un nervio lesionado que ya no conduce el dolor, pero no pierde la capacidad motora ni nada, solamente de sentir. Por otra parte, tenemos la radiofrecuencia pulsada, entonces vemos que es continua, pulsada, y ahorita vamos a ver una enfriada. Es similar a la anterior, pero los ciclos son intermitentes, ¿no? Permitiendo que el daño, como lo vemos en el corte histológico, no sea tan marcado las proteínas, la degradación, como en este. Este nada más es neuromodulación, es como meter el medicamentito en el ganglio o en el nervio que estemos manejando. Al hablar de un nervio me refiero no nada más a la espalda, es el contexto de todo el organismo que tiene nervios, o sea, todo se puede llegar. Un túnel del carpo por el nervio mediano, trigémino, esfenopalatino, glosofaringeo, cadena simpática, dolor por cáncer, rodillas, brazos, codos, articulaciones, todo es un todo. No nada más nos quedemos con lo que yo estoy representando aquí, que es la columna, es todo. Las modalidades ya lo expliqué, este es un cuadro que resume básicamente lo que es cuando es una modalidad continua y cuando es pulsada. Las temperaturas que son variables son mayores en continua, por eso vimos que abre más la lesión. Los targets son diferentes. Aquí vemos que es una termocoagulación, por eso es que vimos el cambio del nervio totalmente negro, porque se quema literalmente el nervio. Se llama ablación, como nosotros le decimos, o risolisis o risotomía. Y cuando es pulsada, es neuromodulación. Nada más es cambiar ese chip que tiene nuestro cerebro de dolor e interrumpir ese ciclo de dolor al cual ya está acostumbrado. Y aquí vemos los principales contextos en los que se puede manejar este tipo de modalidades. Otro tipo es la refrigerada, es lo más nuevo que hay hasta el día de hoy. Aquí el halo, vean que es muchísimo mayor. De hecho, se me pasó decirles que en este tipo de lesiones, esta esfera depende del tejido que lo circunda
hacia la cánula. En este tipo de modalidades es de la cánula y es una lesión esférica, es decir, en las 3 dimensiones, por lo cual el área de oportunidad es mucho mayor. Obviamente tiene sus indicaciones precisas, más que nada es a nivel articular y lumbar, hasta lo que se ha escrito hasta el día de hoy. Entonces la diferencia es que aquella era un halo y esta es una esfera que se crea. Entonces el área o el éxito que tenemos aquí es muchísimo mayor a las 2 anteriores, pero como les comenté, tiene sus indicaciones. Entonces, ¿qué alcance tenemos? Pues ya que tenemos el contexto de qué es el dolor, qué es el intervencionismo, qué es una cirugía de mínima invasión, por qué medios lo hacemos, en qué contexto lo hacemos, rápidamente voy a resumir ya para terminar, en cabeza. ¿Cuántas personas no conocemos con herpes en la cabeza, zóster, por neuralgia posherpética, propiamente dicha, neuralgia del trigémino, neuralgia del esfenopalatino, dolores faciales atípicos, este es un trigémino, por ejemplo, que no sabemos cómo ayudarle, que la medicina no le hace, que es un dolor quemante, punzante, paroxístico, como tic, doloroso. Siempre donde hay un nervio puede haber una punta de una aguja, un equipo por detrás, alguien especialista que sepa manejar esto porque es base de cráneo. Son procedimientos sumamente delicados, pero pues minimizamos riesgos, ¿no? Por eso es que nos preparamos precisamente para esto. Entonces, ¿cómo se aplica aquí la tecnología? En vez de irte luego a lo que es una descompresión quirúrgica posterior con todo lo que confiere, que es las complicaciones transquirúrgicas, postquirúrgicas y la rehabilitación, con este tipo de sistemas podemos modular el dolor. No es que sea la panacea tampoco, pero sí por un periodo de tiempo de 1 a 3 años, ¿no? Depende del caso, cada caso es muy, muy variable. Entonces, dolores faciales atípicos, neuralgia de trigémino, posherpética, esfenopalatino, glosofaringio, todo tiene alcance a nivel de la base de cráneo con este tipo de técnicas en cabeza. Vamos a cuello, también cuántas veces no hemos tenido dolor cervical por latigazo en una colisión automovilística, alguna caída, etc. El dolor más común es el de las facetas, lo que une cada vértebra. Tenemos 7 vértebras cervicales, aquí las vemos, las podemos abordar con ultrasonido, que es lo más seguro, porque vemos los grandes vasos que pasan en la parte anterior, los nervios, músculos, etcétera, ¿no? También se puede hacer por rayos X, pero lo que voy aquí es que dolores cervicales por tumores, timomas, teratomas, etcétera, problemas de tiroides, podemos corregirlos también ese tipo de dolor, cáncer o no cáncer, también por latigazos, lesiones deportivas, todo donde haya un nervio podemos colocar ahí la aguja y modular ese nervio, ¿no? En cuello lo más común es hacerlo por ultrasonido, siempre, porque vemos, como les comenté, los tejidos circundantes. No así en fluoroscopía, que no vemos más que pura sombra ósea, pero con esa referencia nos vamos y nos va bien. Este es el dolor más común que les comentaba, el típico latigazo cervical, en el cual la articulación, donde vemos aquí que se junta la superior con la inferior, este nervio sensitivo que viene hacia abajo es al que llegamos en estos puntos azules y podemos denervar a nivel de cuello para quitar ese síndrome de latigazo cervical. Y aquí vemos cómo pinta el nervio cuando lo ponemos un medio de contraste y vemos cómo se forma el plexo braquial y demás para poder modularlo, ¿no? Hay que recordar que a nivel del cuello pues sale todo lo que es el plexo que va hacia los brazos y podemos también manejar los dolores que vienen con latigazos hacia la punta de los dedos desde el ganglio de la raíz dorsal o bien en los ramos sensitivos. Estos nervios pues son motores y forman los troncos principales para el plexo braquial, pero por ejemplo, el TON, que se llama nervio occipital mayor y menor, para cefaleas, dolores de cabeza posteriores que irradian hacia adelante. Aquí esta es la parte que se conecta con el trigémino y podemos ahí también hacer como ciertas conexiones para dolores de cabeza. En este sentido, en tórax también tenemos múltiples áreas de oportunidad, dolor pulmonar propiamente dicho por cáncer de pulmón, pleural, esofágico, dolor por neuralgia intercostal, cuando tienen aquí las lesiones o ampollas por herpes. Todo eso podemos, por medio del ganglio de la raíz dorsal del tórax, modular este tipo de dolores. Aquí vemos las cánulas, cómo van paravertebrales, el pulmón a un lado,
Siempre tener mucho cuidado con el pulmón porque pasamos muy cerca del pulmón. Y finalmente, por ejemplo, esta es en cadena simpática para un dolor por cáncer de páncreas, de cáncer de pulmón, perdón. Denervamos todo el dolor visceral o somático, depende qué sea nuestro objetivo, ¿no? A nivel lumbar es múltiplemente usada. Aquí lo vemos en lo que es el ojito del perro que llamamos el Scotty Dog, a nivel de las facetas o articulaciones. Todos los pacientes que son operados de columna con fijación lumbosacra, todos los que son estos son, que los neurocirujanos lo hacen muy bien, necesariamente tienen que llegar con nosotros para hacerles un lavado que se llama neuroplastía y modulación de las cánulas de los ganglios, porque en algún momento pues cambia la biomecánica, ya los fijas, la biomecánica no es la misma, duele el músculo, duele el ligamento, duelen los nervios, duelen las articulaciones, etc., etcétera. Entonces, siempre tienen que llegar con nosotros ese tipo de pacientes. Lo que pasa es que no es bien sabido por todos y piensa que con la cirugía ya es más que suficiente, pero no. Siempre se apoyan de nosotros para resolver este contexto del paciente. Acá no se ve muy bien la imagen, pero bueno, esto es para nervios foraminales, para ciáticas, que la típica ciática que me corre el dolor de la espalda hacia la pompa, hacia el muslo. También lo podemos modular, es L3, L4, aquí está la aguja y lo vemos en vista lateral y también se pinta el nerviecito para ver que estemos en el target adecuado. También podemos, en las hernias de disco, esto es lo que más me encanta, esto lo hacemos con el sistema refrigerado que dije de la lesión esférica. Entramos al disco, este es su hueso, este es la otra segmento lumbar y este es el disco. Cuando está herniado el disco, aquí lo vemos, esta es parte de una hernia pero anterior, el problema está posterior, que comprime las raíces. Ya no es como antes que hay que abrir y que hay que, o sea, con la cánula tú llegas, es uno de los tantos, cuando el paciente es candidato, no es que todos sean candidatos, si ya está extruida la hernia, es quirúrgico propiamente dicho, sino con la cánula, como ya sabemos que esto es agua, proteoglucanos y demás, por eso es que nos vamos achaparrando con la edad. Este es un paciente medianamente joven porque la discopatía es más común en pacientes jóvenes, entonces conforme el paciente se va haciendo más senil, pues se va deshidratando y llega un momento en el que duele y toda la biomecánica de la columna cambia. Entonces metemos 2 cánulas en un procedimiento que llamamos viacuplastía para esa hernia, si lo vemos como un contenido, ese irritante químico que se salió, deshidratarlo, evaporarlo y se reduzca ese daño mecánico, químico y térmico por un procedimiento tan sencillo de 15 minutos, 20 minutos, te evitas lo que es una cirugía abierta, ¿no? Tenemos también este sistema que se llama sistema de Mild, en el cual también nos metemos en el disco y es un asa que va haciendo esto para la hernia quitarla. Este es el procedimiento anterior, que metemos 2 cánulas para la hernia de disco, metemos hace como un circuito cerrado bipolar, donde esa hernia que está pues protruida y aplastando al nervio se retrae, ¿no? Fracturas vertebrales también por osteoporosis o por tumor primario como el mieloma o metastásico, todos los que son afines a hueso, son un balón que inflamos, crece la vértebra, se quita el dolor y mejora la postura con todo lo que confiere, ¿no? Aquí son 3 niveles los que están cementados. Entonces, esas fracturas que achaparran y cambian toda la biomecánica se pueden inflar con este balón y también es uso de tecnología aplicada. Muchas personas, muchos médicos incluso no saben de estas opciones y son altamente resolutivas y potencialmente no complicables, ¿no? No como la cirugía abierta. Este dibujo es de mi maestro, el doctor Plancarte, de aquí de la Ciudad de México, en el INCAN. Es la cadena simpática que les mostraba para todo tipo de cáncer, vemos que no hay una estructura que no tenga un nervio, por eso todo nos puede doler, pero a todo tenemos acceso. Entonces, este fue diseñado por él y pues todos los alumnos seguimos sus técnicas, y en el contexto de cáncer no nos gusta jamás ver a un paciente sufriendo por un dolor oncológico con un tumor enorme que ya no tiene tratamiento oncológico, ya no va a haber quimio, radio, reducción, citorreducción. Con quitarle el dolor al paciente, uno le dice, ¿usted qué quiere, señora? Yo sé que mi enfermedad no es curable, no tiene tratamiento, quíteme el dolor nada más. No se lo vamos a quitar eso con una aspirina, con un paracetamol, con un tramadol, con buprenorfina, fentanil. Hay técnicas que pueden hacer este tipo de tener éxito en este contexto, ¿no?
cáncer de todo esto, a todo esto podemos llegar. Ya para pacientes, obviamente, el dolor de rodilla ya degenerativo, hay 4 grados de artrosis de rodilla, por ejemplo. El cuarto es quirúrgico meramente, es cirugía y el reemplazo de rodilla, que es una cirugía pues muy cruenta. Te cortan literal esta parte y te ponen la prótesis. Pero cuando el paciente dice, ya estoy grande, no me quiero operar, o simplemente no es candidato a cirugía, con 4 puntos, aquí falta uno, quemamos los nervios geniculados, que son los superiores, el inferior medial, y uno que va aquí en el vasto intermedio. Con 4 puntos esas lesiones se denerva toda la cápsula anterior de la rodilla y te evitas de la cirugía, o sea, altamente resolutivo. También artrosis de cadera, en vez de pongan la prótesis de Thompson y demás, en candidatos, y cuando el paciente es bien seleccionado, tienen un éxito muy alto, quemando los ramos accesorios del nervio femoral, del obturador, que no son nervios motores, son nervios sensitivos. Para dolor de hombro también, vemos los puntos que lesionamos. Dolor de la articulación sacroiliaca, que es muy común, el paciente que no puede estar sentado más de 5 minutos porque siente como clavos en la pompa, denervamos estos nervios que salen de estos agujeros en una empalizada, y la verdad el éxito y la literatura lo respalda. Ya hay metaanálisis de Culif, siempre ha habido de pulsada porque es más vieja las terapias anteriores, entonces son altamente resolutivos. Esto es todo, nada más era como que una breve, es muy amplio el mundo del dolor, muy amplio el mundo de la tecnología aplicada en el mismo. No sé si tengan alguna pregunta o alguna, no sé si haya como un micrófono o algo porque no escucho. Sí. Una pregunta, la inervación de los nervios en este procedimiento sirve únicamente para controlar el dolor, pero no cura como tal la enfermedad. ¿Es un conjunto? ¿Se puede llevar en conjunto? Por ejemplo, el dolor es, no sé a qué te refieres, a qué escenario. Por ejemplo, en el articular, cuando ya hay un desgaste articular, obviamente el proceso degenerativo va a seguir, no cura, nada más quita el síntoma. Por eso decía, el paciente es ese paciente que no se quiere operar, no quiere tener la prótesis, perder la sensibilidad con ello de la propiocepción, solo quita el síntoma, ¿Cuándo sí es resolutivo? Por ejemplo, la hernia de disco. En la hernia de disco sí sacamos la hernia completamente. Hay procedimientos también guiados por epiduroscopía, como la endoscopía, pero entramos por médula espinal y haces descompresión de nervios. Entonces, es resolutivo en muchos contextos, por ejemplo, en cáncer, en trigémino, a veces recidiva el dolor, pero por lo menos lo tienes libre de dolor 3 años y sin tomar medicamentos. Entonces, es altamente efectiva, no cura la causa en muchas de las ocasiones, en muchas nada más palía el síntoma, pero en algunas otras sí es resolutivo, como en la hernia de disco es el estándar de oro, ¿no? Gracias. De nada. ¿Quién levantó la mano? Hola, primero que nada, muchas gracias por toda esta información que, como bien lo dijo, pues mucha gente no sabemos, ¿no? Que existen estas alternativas. Tengo 3 preguntas breves. Primero, ¿qué tan costoso es este tipo de procedimientos comparado con otras alternativas que a veces la gente de todas maneras gasta un montón en esto sin tener realmente tratamientos eficientes, ¿no? Efectivos? Esa por un lado. La otra es, varios de los procedimientos que mencionó ahorita se ven complicados y incluso a lo mejor riesgos. Y me pregunté sobre los riesgos que pueden tener, qué es lo peor que puede salir mal en esos procedimientos. Y por último, por ejemplo, un poco que ver con la pregunta anterior, ahorita mencionaba el problema de la rodilla, que cuando alguien ya no se quiere operar, lo puede intervenir, quitar el dolor, ¿no? Con este procedimiento. ¿Qué le pasa a esa rodilla a una persona que tiene un problema, por ejemplo, de artritis grave, ¿no? En la rodilla, le quita el dolor y esa persona, ¿qué complicaciones puede tener? Porque a lo mejor va a querer caminar, va a pensar que ya está sano y puede tener otro tipo de complicaciones. Ok, gracias por la pregunta. En cuanto al costo, lo primero, como lo sustenté al principio, hay estudios, no era de esto de costo-utilidad, costo-efectividad,
pero se ha demostrado que estos estudios versus cirugía abierta o versus que el paciente gaste lo mismo. No sé, te puedo decir un ejemplo, un paciente con cáncer o con dolor, una ciática horrible que compra parches de buprenorfina que cuestan 3,500 pesos y es cada semana comprar esto, ya al mes te vas con 12,000 más los adyuvantes como amitriptilina, gabapentina, o sea, que gastan como 15,000. Si lo ves a la larga, yo lo veo como una buena inversión, yo nunca lo veo como un costo, sino una inversión que hacen por su salud. Entonces, en los estudios se ha demostrado que esto versus cirugía abierta, pues hay mucho. A veces hay que reconocer los límites. Yo siempre he dicho, esto no es la panacea. ¿Cuál es el mejor paciente? El que se ajuste según tus escalas, que esto le puede beneficiar, si no, no se lo propongo, ¿no? Yo le digo, ¿sabe que esto es de neurocirugía o es abierto o es una cirugía? Se acabó. Entonces, costo-efectividad, bastante. El costo no es, tampoco voy a decir que es módico, ¿no? Digo, hay que ver cuál es la afección, cuál es el riesgo y sobre eso basar para tabular cuánto es más o menos lo que está estipulado, pero sí, es muy variable, es un mar eterno entre 3,000 pesos a sin límite, ¿no? O sea, es muy ambigua la pregunta, pero versus comprar y operarse y demás, es muy rentable, ¿no? Segundo, ¿qué fue el segundo? La rodilla, ¿qué le pasa? La rodilla sigue progresando con su enfermedad, esto nada más quita el dolor. Ahora, si fue una lesión espontánea en la que se dañó la cápsula anterior, porque cualquier situación aquí sí es curable. En un contexto de una persona ya de 60, 70 años, que incluso el riesgo quirúrgico es alto por el sangrado y demás, es altamente efectivo esto porque cura el síntoma. Si el paciente está en las últimas etapas de su vida y ya su desgaste no es de alto impacto deportista, y si no quiere ser funcional, ¿qué mejoramos aquí? El espectro de la funcionalidad y la calidad de vida. El paciente ya con eso está agradecido, con no estar dependiendo de un bastón o de una persona, de un tercero que esté y ser independiente. Entonces, esas son las escalas que nosotros o las métricas que tenemos para eso. Quitar el dolor, mejorar la funcionalidad y con ende la calidad de vida. La segunda pregunta, que si se ven complicados, pues la cirugía abierta es altamente complicable, ¿no? Porque aquí lo peor que puede pasar en un contexto es que no te sirva, no sirvió. No postulé bien al paciente, no le sirvió, pues no. O le sirvió por un periodo de tiempo muy corto. Entonces yo siempre platico con el paciente y le digo, ¿cuáles son sus expectativas? A lo mejor las tiene muy altas, que esto me va a curar, no lo va a curar. Esto es por un tiempo que este ensayo clínico dice que es 3 años, 6 meses, 1 año, 10 años. Yo me baso siempre en teoría y siempre les digo, respáldate tú también, no hay que mentir, esto sirve tanto tiempo, el daño progresa, se quita o no, depende del contexto. Riesgo siempre hay, desde que inyectas una penicilina a un paciente te puede hacer un choque anafiláctico, te toman un paracetamol, o sea, siempre lo existe, pero minimizamos riesgos haciendo las técnicas híbridas. ¿Qué es eso? El abordaje con ultrasonido y la conformación con la fluoroscopía, que es el rayo X. Usas medio de contraste, pintas estructuras para darle más definición a esto. Con la tecnología de la radiofrecuencia ves si es sensitivo, si es motor. Entonces, el riesgo siempre está latente en cualquier cosa que hagas en medicina, pero limitas riesgos. Es a lo que yo voy. Limitamos los riesgos bastante, creo que bastante bien. Y aparte, pues hay que certificarte. Yo, por ejemplo, tengo una certificación internacional y europea. O sea, sí hay que certificarte para también hacerlo más seguro, ¿no? O sea, no quiere decir que sea el mejor, pero sin embargo hay que tener licencias para poder hacerlo. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tengo un par de preguntas rápidas. La primera es, a un paciente que es sometido a este procedimiento de radiofrecuencia, ¿puede llegar a presentar a un mediano o un largo plazo algún tipo de complicación o efecto secundario? Y la segunda es, este mismo paciente que igual sometió a este procedimiento, ¿cuánto tiempo permanece con el efecto, digamos, que le ofrece la radiofrecuencia contra el dolor? Ok, la primera, las complicaciones. Obviamente, siempre hay riesgo de infección porque estás metiendo un cuerpo extraño. Hay riesgo de infección reportado hasta en el 10%, no, 0.1%, perdón, de la literatura. Hay riesgo de más dolor incluso del que presentó en el 2% de los pacientes, que se llama dolor por desaferentación, porque está seccionando el nervio a veces. Entonces, a veces se forman neurinomas también por el daño, por calor que estás causando. Hay riesgo de hematoma, hay riesgo de sangrado.
todo eso minimiza riesgos pidiéndole tiempos de coagulación, tiempos de sangrado, si toma anticoagulantes, pues que suspenda y haga la terapia puente. Entonces, siempre ahí le das antibiótico preoperatorio, transoperatorio y 5 días según las guías. O sea, de todo es riesgo, pero todo se puede minimizar. Hay que entender que son cuerpos extraños que estás introduciendo al organismo. Ahora, ¿cuál fue la segunda pregunta, perdón? ¿Cuánto tiempo permanece con el efecto? Ok, la literatura dice que con una radiofrecuencia pulsada, el alcance mínimo son 6 meses, con una continua hasta 1 año, con una QLIF más de 1 año. Ahora sí que cada cuerpo, y aquí es donde la medicina no es sobre todo exacta como la matemática 2 más 1, 3. Aquí yo te puedo dar una dosis que te puede servir y a lo mejor a la persona que tienes al lado no. Entonces, la literatura marca esos parámetros, menos más. Yo siempre pongo como parámetro de 1 a 3 años, ¿no? Que es un universo de tiempo, ¿no? Pero con el paciente más o menos calculas y tienes que tener una métrica que siempre te la pido. Oiga, doctor, ¿cuánto va a durar? No sé, no soy Dios, o sea, no puedo predecir qué va a pasar, o sea, si se cae mañana, si está muy bien y se cae pasado mañana, pues se acabó todo esto, o sea, hay que tener los cuidados y la rehabilitación necesaria. Ahora, esto va en conjunto con seguir disminuyendo dosis y mandarlo a terapia de rehabilitación. Yo le digo, eso sí cura, yo no curo, yo te quito el dolor, vete a rehabilitar y ya hacemos todo en equipo y todo en multidisciplinario es más altamente efectivo, ¿no? Pues muchas gracias a todos y por su atención y a la orden.